¿Alguna vez has sentido que tu trabajo habla por ti, pero quienes deciden tu futuro nunca han escuchado de verdad? Durante casi 2 décadas, Gabriel Soto fue el arquitecto invisible detrás de uno de los sistemas tecnológicos más críticos del país, una red hospitalaria interconectada que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. No tenía medallas, ni apariciones en revistas, pero su código salvaba vidas. Día tras día, sin errores, sin aplausos, hasta que un nuevo nombre apareció en la puerta de su oficina. Joven, elegante, con un currículum impresionante y una sonrisa que decía más de poder que de respeto. Lo llamaban innovación. Lo que trajo fue algo muy distinto. Lo que ocurrió después no fue inmediato. Fue una cadena silenciosa de decisiones, aparentemente racionales, que terminaron dejando a cientos de profesionales sin herramientas y a miles de pacientes en riesgo. Esta no es solo una historia de despido. Es una historia sobre lo que sucede cuando se subestima la experiencia, cuando se reemplaza la comprensión profunda por promesas brillantes y atajos baratos. Y sobre todo, es una historia sobre lo que pasa cuando el que siempre estuvo en silencio decide no volver atrás y construir algo mejor, desde otro lugar, desde el respeto. Gabriel Soto tenía 54 años y desde hacía 18 de ellos era el pilar silencioso del Departamento de Tecnología de la Información en Red Salud Integrada, una red hospitalaria que conectaba más de 40 centros médicos en 3 regiones del país. Su título oficial era jefe de infraestructura y sistemas, pero dentro de los pasillos del área técnica, su nombre equivalía a confianza. Era el tipo de profesional que no necesitaba supervisión, elogios ni presentaciones formales. Su trabajo hablaba por él. Lo había construido todo desde cero, desde el primer servidor físico hasta la red actual de almacenamiento en la nube con cifrado de datos clínicos. Cuando llegó, el hospital aún usaba archivadores polvorientos y disquetes para hacer copias de seguridad. Ahora, gracias a su visión y a su meticulosa forma de trabajar, los médicos podían acceder a historiales clínicos en tiempo real desde cualquier lugar e incluso los pacientes en zonas remotas eran atendidos a través de plataformas que él mismo había diseñado. No era un genio excéntrico ni un líder carismático. Era metódico, discreto y extraordinariamente competente. Su oficina era más un taller de ingeniero que una sala ejecutiva. Cables ordenados por colores, pizarras cubiertas con diagramas de flujo, servidores de prueba y anotaciones técnicas escritas a mano. Conocía cada rincón del sistema, desde el código fuente que él mismo había escrito hasta los protocolos de contingencia para catástrofes naturales. No porque lo exigiera el cargo, sino porque sabía que su trabajo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Nunca se jactó de nada. Prefería los turnos de madrugada, cuando el hospital dormía y él podía concentrarse sin interrupciones. Para Gabriel, cada línea de código era una promesa silenciosa, que todo funcionaría cuando más se necesitara. Lo movía algo más grande que el dinero o el prestigio. Lo movía la responsabilidad. Ese era su propósito. Eso lo era todo. El cambio comenzó con un correo electrónico que parecía inofensivo. Presentación del nuevo director de tecnología, Ricardo Velarde. Para la mayoría fue solo otra reorganización más. Para Gabriel, fue el primer indicio de que algo se estaba moviendo por debajo de la superficie. Ricardo tenía 38 años, venía de una firma multinacional de consultoría tecnológica y se presentaba con un currículo brillante, doble titulación en ingeniería y un MBA europeo, fluido en jerga corporativa y en frases de impacto vacías. En su primera reunión con el equipo, habló de transformación digital, optimización de recursos y alineamiento con tendencias globales. No mencionó una sola vez a los pacientes, ni a los médicos, ni a las personas que dependían del sistema cada día. Su foco estaba en otra parte: reducir costos, renovar imagen y atraer inversionistas. Desde el principio, Ricardo proyectaba autoridad. Traje a medida, reloj de lujo, sonrisa contenida. Pero lo que más incomodaba no era su imagen, sino su actitud. Miraba todo como si estuviera mal hecho. A Gabriel, en particular, lo observaba con una mezcla de curiosidad y sospecha. En lugar de pedirle opinión o estudiar su trabajo, comenzó a rodearlo de analistas externos que hacían preguntas sin contexto.
Jóvenes recién llegados que tomaban notas rápidas sin comprender el alcance de lo que analizaban. En cuestión de semanas, reuniones importantes empezaron a ocurrir sin Gabriel. Los informes técnicos eran filtrados por intermediarios. El silencio se volvió norma. Gabriel lo notó, pero no reaccionó. Sabía que, en muchas empresas, los cambios venían de la mano de una cierta arrogancia juvenil. Pensó que quizás Ricardo traía ideas útiles y que, con el tiempo, comprendería el valor de lo que ya existía. Pero estaba equivocado. Ricardo no vino a construir, vino a reemplazar. Había llegado con una agenda oculta, mostrar que todo podía hacerse de forma más barata, más rápida y con menos personas. Y para eso, necesitaba que Gabriel dejara de ser indispensable. La reunión llegó sin previo aviso. Un correo seco de recursos humanos con el asunto actualización organizacional y una hora al final del día. Gabriel sospechó al instante. En casi 2 décadas, nunca había recibido una convocatoria de ese tipo sin al menos una explicación. A las 5 en punto, entró en la sala de reuniones de cristal, donde ya le esperaban Ricardo Velarde y Mariana, la gerente de recursos humanos. Él llevaba su habitual traje impecable. Ella sostenía una carpeta con documentos que ya parecía haber repasado varias veces. Gabriel, gracias por venir. Sabemos cuánto tiempo y esfuerzo has dedicado a esta institución, comenzó Mariana con una voz amable pero vacía, casi robótica. Ricardo tomó la palabra de inmediato. Hemos revisado la estructura del área y, siendo totalmente transparentes, hemos concluido que tu posición actual no es sostenible en términos de coste-beneficio. Con el presupuesto que implica tu salario, podríamos incorporar a 2 ingenieros jóvenes con perfiles más adaptados a las tecnologías actuales. Gabriel no respondió al instante. Se limitó a mirar a ambos durante unos segundos, sin mover un músculo. No porque estuviera en calma, sino porque todo dentro de él se había paralizado. No era rabia, no era tristeza. Era algo más parecido al desconcierto de ver cómo alguien desmonta, sin entenderlo, un mecanismo de precisión que ha salvado miles de vidas. Mariana deslizó la carpeta hacia él. Aquí está el acuerdo de salida. 2 meses de sueldo, vacaciones acumuladas y una recomendación favorable. Por supuesto, esperamos que este proceso sea lo más respetuoso posible para ambas partes. Gabriel abrió la carpeta, hojeó las hojas sin realmente leerlas y luego la cerró. ¿Eso es todo lo que tienen que decir?, preguntó sin alterar la voz. Ricardo lo miró con leve sorpresa, como si hubiera esperado resistencia o súplica. Pero Gabriel no suplicó. Tampoco discutió. Les deseo suerte, dijo simplemente, levantándose de la silla. Y con ese gesto, terminó una era, pero también comenzó otra. Aunque ellos no lo sabían aún. Gabriel salió del edificio con la carpeta en la mano y una caja de cartón con sus pocas pertenencias, un cuaderno con diagramas dibujados a mano, una taza de café con el logotipo del hospital antiguo, cuando aún no se llamaba Red Salud Integrada, y una foto con su equipo de hace más de 10 años. Caminó sin mirar atrás. Esa noche, en su casa, no habló mucho. Se sentó en la terraza con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad reflejarse en el río. Su esposa, Laura, se sentó a su lado y le preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Gabriel simplemente respondió, descansar, por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, abrió su viejo portátil y comenzó a revisar los archivos que aún conservaba por costumbre. No llevaba nada ilegal, pero sí bosquejos, notas, mapas mentales que explicaban cómo había construido el sistema desde sus orígenes. Y ahí estaban los recuerdos. Recordó cuando, en 2006, lo llamaron para integrar los sistemas de 3 hospitales regionales que no compartían siquiera protocolos comunes. Él propuso una arquitectura modular, adaptable, que pudiera crecer con el tiempo. Le dijeron que era demasiado ambiciosa, pero funcionó. Recordó las guardias de madrugada durante la pandemia, corrigiendo errores críticos en tiempo real, cuando nadie más sabía dónde buscar. Él sí, porque cada línea de código, cada integración, cada paso había sido pensado no para lucirse, sino para resistir.
Lo que casi nadie sabía era que muchos de los componentes esenciales del sistema se habían desarrollado sin documentación formal, porque nunca le aprobaron el equipo que solicitó para redactarla. Le dijeron que no era prioritario, que lo sabía todo y bastaba con eso. Así que lo hizo solo, confiando en que algún día habría tiempo para dejarlo todo por escrito. Ese día nunca llegó. Y ahora, ellos creían que alguien más podría entender esa estructura con solo mirar la superficie. No sabían que lo verdaderamente valioso estaba en lo invisible. Las decisiones tomadas bajo presión, los atajos evitados, los errores corregidos antes de nacer. Gabriel no se lo había contado a nadie. Y ahora tampoco pensaba hacerlo. Durante las primeras semanas tras su salida, Gabriel se mantuvo en silencio. No revisaba correos del trabajo, no respondía llamadas de antiguos colegas y apenas salía de casa. Dedicaba su tiempo a leer, caminar por el parque y recuperar rutinas olvidadas. Mientras tanto, en Red Salud, los engranajes comenzaron a crujir. Nada demasiado alarmante al principio. Un pequeño retraso en la sincronización de historiales clínicos, una caída intermitente del sistema de turnos automatizados, reportes de acceso lento a bases de datos en 2 hospitales rurales. Los nuevos ingenieros, jóvenes y entusiastas, intentaban resolver cada incidente con soluciones rápidas y parches temporales. Desde fuera, todo parecía bajo control. Pero Gabriel, que aún mantenía contacto con Alan, su antiguo coordinador de bases de datos, empezó a recibir mensajes con tono distinto. Se están acumulando errores en los logs y nadie sabe qué significan. Están migrando módulos sin entender las dependencias internas. Ricardo dice que no pasa nada, pero los médicos ya están quejándose. El sistema que él había diseñado era robusto, pero también complejo. Estaba hecho para adaptarse, pero requería manos expertas que conocieran no solo el código, sino el porqué detrás de cada decisión técnica. Sin eso, lo que era una estructura sólida empezaba a volverse una trampa silenciosa. Ricardo, confiado en su nueva estrategia de modernización, había firmado contrato con una consultora externa para auditar el sistema y proponer mejoras. Lo que no sabía o no quería ver era que aquella arquitectura no podía leerse como un manual común. Era como una partitura escrita en un lenguaje propio, que solo quien la había compuesto podía interpretar completamente. La empresa seguía funcionando, pero cada semana traía un problema nuevo, y la calma superficial ocultaba un temblor subterráneo. El mismo temblor que precede a las grandes caídas. Gabriel observaba todo con distancia, no por indiferencia, sino porque sabía lo que se avecinaba, y porque, a diferencia de ellos, él no tenía prisa. La caída no fue repentina, pero sí inevitable. Todo comenzó una madrugada de lunes, cuando el sistema de emergencias dejó de sincronizar correctamente con los registros clínicos. Las ambulancias llegaban con pacientes críticos, pero los historiales no aparecían en pantalla. El módulo que cruzaba alergias, antecedentes quirúrgicos y compatibilidades estaba fuera de línea. Médicos en 3 hospitales tuvieron que tomar decisiones a ciegas. En uno de ellos, se administró un medicamento a un paciente con historial de reacciones graves. La situación fue contenida a tiempo, pero encendió la primera alarma real. Los días siguientes fueron un desfile de fallas concatenadas. La plataforma de programación de cirugías comenzó a arrojar errores al asignar quirófanos. El sistema de pedidos de insumos médicos duplicaba solicitudes o las omitía sin aviso. Las alertas internas, programadas para activarse ante inconsistencias críticas, se disparaban sin cesar. Y lo peor, nadie sabía exactamente qué estaba fallando. Los ingenieros nuevos, que habían intentado simplificar la arquitectura original, no comprendían las interdependencias ocultas entre los módulos. Habían desactivado ciertas redundancias sin saber que eso implicaba desproteger segmentos enteros del sistema. En menos de una semana, el caos era total. Las áreas administrativas se colapsaron intentando responder a los reclamos internos. El equipo médico, sobrecargado, volvió al papel y al teléfono. En las redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla de errores graves, denunciando la situación.
Un periodista de investigación del canal público publicó un reportaje titulado "El sistema que salvaba vidas, en riesgo por decisiones corporativas". Ricardo Velarde, presionado por la dirección y por una creciente tormenta mediática, intentó contactar a Gabriel. Primero fue un mensaje de texto, breve y casi arrogante. ¿Podríamos hablar unos minutos? Gabriel no respondió. Luego vinieron los correos, más formales, más urgentes. Finalmente, fue Mariana, desde Recursos Humanos, quien dejó un mensaje en el buzón de voz. Gabriel, entendemos que esta situación es delicada. La empresa estaría dispuesta a conversar sobre una consultoría puntual. Sería, por supuesto, bien remunerada. Gabriel escuchó el mensaje. Luego apagó el teléfono. No con ira, sino con calma. Sabía que este momento llegaría. Había intentado prevenirlo durante años, pidiendo recursos, documentando lo que podía en solitario, alertando de los riesgos. Pero eligieron ignorarlo. Y ahora estaban aprendiendo, de la forma más dolorosa, que subestimar el conocimiento profundo tiene un precio, y que no todo se soluciona con dinero cuando lo que falta es comprensión. Una mañana, mientras Gabriel revisaba artículos técnicos desde la tranquilidad de su estudio, recibió un correo que no esperaba. El remitente era Mariana Fajardo, directora técnica de Medinet Solutions, una empresa emergente especializada en tecnología sanitaria con sede en otra ciudad. El asunto decía: propuesta de colaboración confidencial. El cuerpo del mensaje era breve, pero directo. Hemos seguido de cerca tu trayectoria. Estamos al tanto de la situación actual en Red Salud y creemos que tu experiencia podría ayudarnos a construir algo mejor desde el principio. ¿Estarías dispuesto a conversar? Gabriel dudó unos minutos antes de responder. No por desinterés, sino porque ya había aprendido que las ofertas más tentadoras a veces esconden intenciones superficiales. Pero algo en el tono del mensaje, en su sobriedad y respeto, le pareció distinto. Aceptó tener una reunión virtual. Esa misma tarde, se conectó con Mariana y su equipo técnico. No le ofrecieron promesas grandilocuentes ni hablaron de transformación digital como un eslogan vacío. Hablaron de propósito, de responsabilidad, de construir sistemas que realmente sirvieran a quienes más lo necesitaban. Mariana fue clara. Medinet había crecido rápido, pero su plataforma era limitada. Querían rediseñarla desde cero, con un enfoque humano y técnico a la vez, y querían que Gabriel liderara ese proceso. Sabemos lo que hiciste en Red Salud, incluso lo que no se contó en los informes. Queremos que aquí tengas autonomía total, estructura, personal, metodología, visión. Lo que tú creas que se necesita, lo construimos. Gabriel escuchó en silencio. Al terminar, preguntó solo una cosa: ¿y qué lugar tiene la documentación en todo esto? Mariana sonrió. La prioridad número 1. Queremos que lo que construyamos no dependa de una sola persona, sino de un equipo que entienda, documente y comparta el conocimiento. Queremos algo que dure. La decisión no fue difícil. Gabriel aceptó, no por revancha ni por dinero, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tendría que defender el valor de hacer las cosas bien. Allí no tendría que justificar su forma de trabajar. Tendría libertad para construir con visión, con base y con futuro. Apenas 2 semanas después de haber comenzado a trabajar en Medinet, Gabriel recibió una visita inesperada. Alan, su antiguo compañero y coordinador de bases de datos en Red Salud, apareció una mañana en la cafetería donde solían reunirse años atrás. Tenía el rostro tenso, los ojos cargados de preocupación. «Necesito mostrarte algo», dijo sin rodeos, abriendo su laptop en la mesa. Lo que siguió fue una revelación que alteraría por completo la perspectiva de Gabriel sobre su despido. Alan había accedido a una serie de correos internos entre Ricardo Velarde y la directiva financiera del grupo inversor que controlaba Red Salud. En ellos, se hablaba explícitamente de un plan para reducir gastos operativos de manera agresiva durante un periodo de 6 meses con miras a vender la red hospitalaria a una corporación extranjera. El objetivo:
Maquillar las cifras a través de recortes estratégicos en áreas críticas, comenzando con personal de alto costo pero difícil de reemplazar. Gabriel estaba mencionado por nombre en más de un correo. Soto es el más costoso del área técnica. Su salida permitirá justificar una migración a sistemas de terceros y mostrar ahorro inmediato en infraestructura, decía uno. En otro, Ricardo escribía, su sistema es sólido pero complejo. Nos conviene reemplazarlo antes de que se vuelva un obstáculo para la narrativa de modernización. Gabriel leyó en silencio, con la mandíbula apretada. No era solo una decisión corporativa equivocada. Era una estrategia deliberada. Lo habían usado como pieza en un tablero financiero, sacrificándolo no por ineficiencia, sino porque su presencia interfería con la ilusión de rentabilidad rápida. Todo el discurso sobre tecnologías actuales y optimización de recursos había sido una fachada para eliminar resistencia interna y facilitar una venta conveniente. Alan continuó. Descubrí que incluso falsearon proyecciones de costo sobre la migración del sistema. Inflaron estimaciones para hacer parecer que tu solución era insostenible. Todo se trató de justificar números, no de mejorar el servicio. Gabriel no dijo nada durante varios minutos. Se limitó a cerrar la laptop y mirar por la ventana. El tráfico pasaba indiferente, ajeno a la conversación. ¿Y por qué me cuentas esto ahora?, preguntó finalmente. Alan respiró hondo. Porque tú mereces saberlo. Y porque yo ya no puedo seguir siendo parte de eso. Renuncié ayer. Están cayendo en su propia trampa, y creo que esto apenas empieza. Gabriel asintió, no con rabia, sino con la claridad que da a entender finalmente por qué. Había sido descartado por saber demasiado, por hacer su trabajo demasiado bien, por representar una forma de construir que no cabía en una estrategia de venta rápida. Pero ahora tenía algo más valioso que el reconocimiento, tenía libertad, y un lugar donde todo eso sí importaba. Pero lo que Alan le mostró después fue aún más perturbador. Entre los archivos que logró recuperar antes de irse, encontró registros alterados dentro del sistema central. No eran errores comunes ni fallas fortuitas. Eran modificaciones intencionadas, cuidadosamente ejecutadas, con el objetivo de encubrir inconsistencias críticas en la plataforma tras la salida de Gabriel. Alan había rastreado logs del servidor que mostraban cómo ciertas entradas de pacientes, incluyendo antecedentes médicos, alergias y resultados de laboratorio, habían sido modificadas manualmente por miembros del equipo técnico bajo la dirección directa de Ricardo Velarde. Las modificaciones, aparentemente menores, ocultaban la inestabilidad de los módulos automatizados que se estaban desmoronando desde dentro. Allí está el nombre de Ricardo en cada orden de cambio, explicó Alan. No solo intentaron suplantar tu sistema sin comprenderlo. Cuando comenzaron los errores, maquillaron los datos para que no salieran a la superficie. Ocultaron riesgos que podían costar vidas. Y en algunos casos, lo hicieron. Gabriel sintió un escalofrío. Durante años había insistido en que los sistemas médicos no eran solo software. Eran responsabilidad directa sobre la salud humana. Y ahora, esa ética había sido pisoteada en nombre de objetivos financieros. Lo más grave no era el desprecio por su trabajo, sino por lo que ese trabajo protegía. Personas. Niños en tratamiento, adultos mayores con condiciones crónicas, mujeres embarazadas a punto de dar a luz. Esas historias habían sido convertidas en simples filas de datos, manipulables al gusto de quien buscaba evitar una crisis de reputación. Alan continuó. Hay una clínica que tuvo que cerrar emergencias durante 2 noches porque el sistema de priorización de casos colapsó. Nadie lo reportó oficialmente. Lo disfrazaron como revisión de infraestructura, punto. Gabriel ya no solo sentía indignación. Sentía responsabilidad. Aunque no fuera su culpa, aunque no tuviera ninguna obligación legal, esas fallas eran fruto de un sistema que él conocía de memoria. Sabía que cada capa de seguridad que había diseñado dependía de una cadena de decisiones correctas. Quitar una sola pieza, forzar una actualización superficial, y todo podía romperse sin previo aviso. «Esto va a estallar, Gabriel», dijo Alan. «Tarde o temprano, alguien va a morir por un error que pudo evitarse».
Y cuando eso pase, buscarán culpables. Gabriel cerró los ojos por un instante. Lo que sentía no era miedo, ni siquiera furia. Era algo más profundo. Una tristeza tranquila. La certeza de que algo esencial se había perdido. Y que reconstruir no bastaba. Ahora había que demostrar que hacer las cosas bien no era opcional. Era urgente. La detonación mediática no tardó en llegar. A raíz del reportaje inicial que exponía las fallas en la infraestructura digital de Red Salud, un grupo de periodistas de investigación comenzó a profundizar. En cuestión de días, aparecieron nuevas denuncias. Pacientes con tratamientos interrumpidos, errores en la entrega de medicamentos y hospitales obligados a regresar al uso de papel por el colapso de los sistemas digitales. El Ministerio de Salud anunció una auditoría urgente y la Superintendencia de Servicios Médicos exigió explicaciones formales a la administración de la red hospitalaria. Las redes sociales amplificaron cada fallo como una chispa en pasto seco. La reputación de Red Salud se deterioraba minuto a minuto. La presión sobre la alta dirección se volvió insoportable. En una reunión extraordinaria del directorio, Ricardo Velarde fue suspendido de forma indefinida mientras se investigaba su rol en la manipulación de registros y su responsabilidad en las decisiones que derivaron en el colapso técnico. La noticia se filtró de inmediato a los medios, que lo mostraron saliendo del edificio con rostro tenso, evitando a los reporteros. A pesar de los intentos de controlar el daño, los inversionistas comenzaron a retirarse y la empresa que semanas atrás buscaba compradores se encontraba ahora con la etiqueta de alto riesgo operativo. Gabriel observó todo desde la distancia, sin intervenir. No necesitó hacer nada. La verdad hablaba por sí sola. Lo que le habían negado durante años, la necesidad de invertir en documentación, en estabilidad, en experiencia, ahora se convertía en titular de portada. Los mismos ejecutivos que lo habían despedido por ser muy costoso ahora respondían preguntas ante cámaras sobre por qué el sistema había fallado de forma tan catastrófica. Una tarde, Mariana Fajardo, su nueva jefa en Medinet, lo llamó a su oficina. «Solo quiero que sepas», le dijo, «que lo que estamos haciendo aquí, con documentación real, con pruebas rigurosas, con procesos pensados a largo plazo, no es solo una forma de trabajar. Es una forma de proteger vidas». Gabriela sintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba simplemente corrigiendo errores ajenos. Estaba construyendo algo que, esta vez, nadie podría desmantelar con una decisión apresurada. El proyecto en Medinet crecía con una solidez que Gabriel no había experimentado en años. No era solo un nuevo sistema lo que estaban construyendo, sino una filosofía distinta. Cada módulo era documentado desde el primer día, cada decisión quedaba registrada, cada línea de código pasaba por revisión cruzada y validación clínica. A diferencia de Red Salud, aquí no existía el apuro por mostrar resultados inmediatos para complacer a una junta de inversores. El objetivo era claro y compartido. Crear una plataforma médica que priorizara la seguridad del paciente, la estabilidad operativa y la sostenibilidad a largo plazo. Gabriel lideraba un equipo multidisciplinario, donde ingenieros, médicos y diseñadores trabajaban en conjunto. Se habían contratado perfiles diversos, desde desarrolladores senior hasta jóvenes programadores recién egresados, todos formados internamente en una cultura de precisión, respeto por el detalle y conciencia del impacto humano de cada decisión técnica. La consigna era clara. Nadie debía ser indispensable, pero todos debían comprender el sistema lo suficiente como para mantenerlo funcionando incluso bajo presión. Se implementaron simulacros de fallo, rutas de emergencia y un sistema de soporte distribuido que garantizaba la continuidad del servicio sin importar quién estuviera a cargo. Gabriel no buscaba protagonismo. De hecho, pedía que los informes llevaran el nombre del equipo, no el suyo. Pero su liderazgo era evidente, no por su autoridad, sino por su claridad. Escuchaba más lo que hablaba, hacía preguntas clave, y cuando sugería un cambio, lo hacía con fundamentos, no con jerarquía. En las reuniones, cuando los más jóvenes proponían soluciones arriesgadas, Gabriel no los reprendía. Los guiaba, los acompañaba hasta que ellos mismos comprendían por qué cierta elección era mejor que otra. Estaba sembrando algo más que software.
Estaba sembrando criterio, responsabilidad, ética profesional. Poco a poco, hospitales pequeños comenzaron a migrar hacia la nueva plataforma. Primero fue un centro comunitario en el sur del país, luego una clínica pediátrica con altos estándares de exigencia. En todos los casos, la transición fue fluida, sin sobresaltos. Las instituciones reportaban mayor eficiencia, menos errores y, sobre todo, confianza. Lo que antes era una estructura frágil sostenida por héroes silenciosos, ahora era un ecosistema robusto, colaborativo y transparente. Gabriel, al final de cada jornada, solía caminar por los pasillos del nuevo centro de operaciones. No necesitaba supervisar, no había alarmas sonando, no existían urgencias pendientes. Solo pantallas con indicadores estables, reportes entregados a tiempo y un equipo que sabía exactamente qué hacer y por qué lo hacía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que lo que construía no estaba amenazado por decisiones ajenas. Lo que hacían en Medinet no era una solución temporal. Era una promesa cumplida. Y esta vez, estaba hecha para durar. La verdadera lección de esta historia no está en la caída de una institución ni en el despido de un hombre con experiencia. Está en lo que ocurre cuando dejamos de valorar el conocimiento silencioso, ese que no se muestra en discursos ni en gráficas de colores, pero que sostiene estructuras enteras. Gabriel no buscó venganza. No hizo falta. Su trabajo, hecho con rigor y conciencia, habló más alto que cualquier reclamo. Porque al final, el tiempo pone cada cosa en su lugar. Las decisiones apresuradas, las lealtades verdaderas y el valor de quienes construyen sin pedir nada a cambio, salvo respeto. Hoy, Gabriel lidera una transformación distinta. No una basada en modas tecnológicas, sino en principios, documentación, formación, colaboración. No busca evitar errores, busca que otros puedan enfrentarlos con herramientas reales. Eso es legado. Eso es justicia. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la experiencia está siendo subestimada en muchos entornos de trabajo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar o te conmovió de alguna forma, compártela. Tal vez, en algún lugar, alguien necesite oír que hacer las cosas bien, aunque no se vea, siempre vale la pena. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias reales que te harán mirar el mundo laboral con otros ojos.